Hoy tengo el gusto de presentar a mi colega de AICES, al doctor Ricard Faura. Él es doctor en Psicología Social y también es máster en Antropología y tiene un cargo en AICES que es de tejedor de puentes. Esto quiere decir que de alguna forma es el que establece las conexiones y las interconexiones entre pues los miembros del equipo de AICES y gente asociada o afiliada y los que trabajamos, por decirlo de alguna forma, en este lado del espejo, de ese espejo que hoy probablemente nos mostrará Ricard con relación a la religión Muiti, y las comunidades indígenas y los líderes indígenas, ¿no? Hay figuras clave a la hora de establecer estos puentes y Ricard, pues dentro de AICES, es una de estas figuras que hace este trabajo. Sin más, creo que es una charla muy interesante porque va a hablar de una planta muy desconocida, que es la iboga. En esta globalización de los psicodélicos, pues quizá conocemos mucho la ayahuasca, los hongos psilocibios, pero la iboga es muy desconocida y los rituales en las culturas tradicionales que utilizan la iboga también. Hay mucha documentación, la poca que hay además está en francés, porque bueno, pues fueron Gabón, o sea, las primeras colonias francesas fueron estos franceses colonizadores los primeros que reportaron acerca de los rituales de la iboga. Y bueno, sin más, creo que ya le cedo la palabra a Ricard. Como siempre, aunque el seminario está programado de 5 a 7, pues lo ideal sería hacer unos 90 minutos, ¿no? 40, 30, entre 30 y 45 de presentación y luego pues otros 45 minutos para debate. Nada, Ricard, muchas gracias y un placer estar aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues gracias a ti, Bouso. Y mira, ahí ya tenemos la presentación. Gracias también al equipo del MARC, Débora, también a ti por todo el trabajo previo para preparar esto, al equipo aquí de la Universitat Rovira i Virgili. Y bueno, quería también agradecer, solo para empezar, aunque no esté presente en esta sala, a alguien muy importante también en la Universitat Rovira i Virgili, en el MARC, que es a Oriol Romaní, que está retirado ya y bueno, que curiosamente pues él fue el presidente del tribunal de mi tesis doctoral y es una persona a quien admiro mucho en lo académico y le tengo un gran aprecio en lo personal, así que como él está aquí en espíritu y hoy vamos a hablar un poquito de espíritus, también le agradezco a él el estar aquí. Pasa diapo. Bueno, ya lo ha presentado fantásticamente Bouso, José Carlos. Sí, tengo este papel de tejedor de puentes y tal como lo entendemos y lo entiendo yo, esto es un papel que no es exclusivamente ceñido a las personas, es a las culturas, pero hablamos de tejer puentes entre cosmovisiones, entre sistemas de conocimiento, entre sistemas epistemológicos, ¿no? Y es una gran tarea muy difícil, pero que me parece que esta metáfora de un puente colgante, más que no una autopista que cruza a nuestro antojo por medio de la selva, pues es una metáfora mucho mejor y es algo que intentamos hacer, ¿no? Comprender las otras sistemas de conocimiento sin comérnoslo e intentando reforzarlo a la vez. Pasa, Yapo. Empezamos pues aquí con algo que parece que no tendría nada que ver si alguien no está acostumbrado o no conoce esta cuestión de la iboga y la ibogaína. Seré breve en esto, pero bueno, tal vez conocen ya lo que es la crisis de los opioides en Norteamérica. Básicamente se trata, bueno, los opioides son una clase diversa de drogas prescritas que son muy fuertes, muy adictivas y bastante baratas, y que básicamente consisten pues, en opiáceos como la morfina o la codeína, así como otras sustancias como la oxicodona y la hidrocodona y el infame o famoso fentanilo, ¿no? Tantas veces es más potente que la heroína. Bueno, en fin, hace unos 20 años o así, hacia los 90, empieza esta crisis, se empieza a prescribir masivamente para dolor y dolor crónico en los centros de salud, los propios médicos incitados por las farmacéuticas, pues estas sustancias y bueno, empieza a crecer pues el problema relacionado con esto. Hoy en día
El año pasado teníamos unas 50.000 muertes solo en Estados Unidos. Esos son unos 140 muertos al día. Ha matado mucha más gente que el COVID en Estados Unidos. El perfil medio es de clase media blanca y joven, y si apuramos, mujer, o sea, en un 60%. Y bueno, y sigue creciendo el consumo. Pasa. Entonces, claro, digamos que, ¿y qué pasa con esto? Aquí tuvimos en España nuestra crisis en los 80 y 90, ¿no? Con la heroína. Y bueno, dejarla es muy complicado y parece que no haya nada, pero bueno, pues sí hay algo. Hay un alcaloide que se llama ibogaína y que tiene unos efectos inauditos, desconocidos en cualquier otra sustancia, en cuanto a que tiene un doble efecto para la desintoxicación con la heroína. Por un lado, tiene un efecto a nivel físico muy fuerte, que es la única que conocemos que retira el síndrome de abstinencia. Y por otro lado, pues a nivel mental, psicológico, pues nos lleva a un viaje interior que a las personas que lo toman en ciertas dosis, pues les hace revisitar su vida entera, reconocer sus defectos, sus virtudes, lo que somos, lo que hacemos, etcétera. La combinación, al fin y al cabo, resulta en una desintoxicación en un alto grado de las personas que lo toman. Y eso pues ha llevado a que desde el momento en los años 90, en que empieza la crisis de los opioides y se empieza en Estados Unidos, también llega la ibogaína y empiezan ya en los 80 a haber una serie de patentes para su extracción, desarrollo, etcétera. Pues bueno, aparecen lo que se llaman las clínicas de desintoxicación por ibogaína, que prosperan en todo el mundo, ¿no? Creciendo la demanda. Pasa ya todo. Pero claro, esto tiene algunos problemas. Por un lado, los tratamientos son muy caros, con lo cual todos estos miles de personas que están siendo intoxicados por los fármacos legales, opioides, no pueden permitirse tratamientos que pueden ir el más barato, algunos a $5.000, pero normalmente 10.000 y más. Y luego otro problema importante es que ha habido fallecimientos reiteradamente, que bueno, depende de las praxis. Sabemos ahora que tienen en gran parte relación con cuestiones cardiovasculares que no han sido controladas, etcétera. Pero bueno, pasa diapo. Hay otro gran problema, no tanto. Está bien, hay otro gran problema, que es que está prohibida la ibogaína en muchos países, entre los cuales en Estados Unidos, porque está en la lista 1 de sustancias de la JIFE, de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues está claro, ¿no? Si tenemos una sustancia con alta demanda y está prohibida, pues bueno, tiene unas consecuencias en este caso. ¿Qué pasa? Que la ibogaína es un alcaloide, pero que sale de una planta, que es la iboga, que es ahí donde iremos ahora ya, directamente tras esta entrada, ¿no? La iboga es una planta endémica de África Central, Tabernante iboga, es su nombre científico, es de la familia de las apocináceas. Y pues tiene esta particularidad, que es una planta altamente psicoactiva, pero utilizada en África Central por una gran variedad de pueblos y de etnias para usos rituales iniciáticos y en la medicina tradicional. Y claro, ¿puedes pasar? Gracias. Sí, pasa. Claro, la subida extraordinaria en la demanda de estas plantas, de esta sustancia, la ibogaína, la necesidad de ir a buscar un lugar de donde es endémica, no crece en otro lugar que África Central, pues claro, ha creado un problema, que es que se están metiendo ya, bueno, todo esto está en el mercado negro. Ahora no hay exportación legal mientras no se desarrolle una serie de mecanismos internacionales para el retorno de los beneficios, que se llama el Protocolo de Nagoya. Bueno, hay toda una serie de cuestiones. Ahora es todo ilegal lo que sale del país.
Entonces, se está empezando a encontrar falta de esta planta en algunos lugares cada vez más del país. Hay zonas donde ya no está. En zonas urbanas como Libreville se ha encarecido muchísimo y en algunos lugares ya no lo consiguen, teniendo impacto en las tradiciones locales, culturales del país. Además de otros impactos pues, en cuestiones de deforestación, tala de árboles, etc. Hay una alternativa que es el cultivo, pero como ahí nunca han cultivado nada, ni siquiera, o sea, ni siquiera tienen huertos de cultivo en el interior del país, no hay una tradición agrícola, con lo cual de momento lo que estamos viendo es que esta planta se está desapareciendo en un proceso extractivista que en África Central no solo afecta a esta planta, sino a muchas otras especies. Puedes pasar. Y es aquí donde con ICEERS pues, intervenimos a hacer una serie de estudios con varios productos, tanto con la población internacional que consume ibogaína, lo que llamamos la subcultura médica de la ibogaína, como también pues, con las poblaciones locales en África Central, intentando comprender desde los propios puntos de vista, aquello de tejer puentes, sin juzgar, digamos, el choque de intereses que hay aquí entre las comunidades que hacen uso de la planta y su alcaloide, que son varias, e intentando formular caminos, cartografiar caminos de futuro a partir de lo que las personas nos han dicho. Aquí hicimos pues una serie de estudios cualitativos y cuantitativos, haciendo más de 100 entrevistas en profundidad, semiestructuradas, un montón, docenas de entrevistas etnográficas y también un estudio cuantitativo donde contestaron personas de más de 30 países, ¿no? Puedes pasar. Y bueno, pues vamos al grano. Entonces, ¿qué es eso, no? De la iboga que decíamos? Pues sí, decíamos que es una planta endémica de África Central y que se usa, la usan varias comunidades ahí. Pero bueno, básicamente se trata de un complejo sistema biocultural, ¿no? Biocultural en tanto que forma parte de un entorno natural, de un ecosistema natural y también de un ecosistema cultural, y que cuando se altera algún elemento en estos ecosistemas, se altera el resto del ecosistema, lo sabemos, ¿no? Particularmente la iboga, la tabernante iboga, tiene lo que llamamos una misteriosa relación con muchos animales allí. La iboga es utilizada por los entrañables elefantes del bosque. Para quien no lo sepa, el elefante del bosque no es el elefante de la sabana, es más pequeño. No solo existe esta especie aquí donde vemos el mapa arriba a vuestra derecha, pues en lo que ahora es la zona verde, solo están allá. Un 60% de los elefantes de bosque viven en Gabón, en esta parte de ahí. Y bueno, no solo la consumen los elefantes, la iboga, sabemos que la consumen también babuinos, gorilas, loros, puercoespines, un montón de animales. Sabemos que los elefantes, que son muy inteligentes, recuerdan dónde están y la van a buscar, o sea, porque crecen en lugarcitos, la van a buscar y la consumen cuando ellos creen que tienen que consumirla. Por supuesto, lo que creemos nosotros es que ellos la consumen porque comen las semillas y luego pues defecan y hay todo un proceso biológico ahí detrás, pero no podemos preguntárselo, es posible que la consuman por otros motivos y un poco más sofisticados o más parecidos tal vez a los que los consumimos nosotros. En cualquier caso, no pase, no. El extractivismo es un problema y estos animales en 10 años se han reducido en un 65%. La iboga está de camino, digamos que todo el ecosistema se está dañando. También los pigmeos, ahí para quien rápidamente histórico, los pigmeos estuvieron en África, no solo en África Central, en gran parte de África subsahariana, junto con los Hosan durante decenas de miles de años, y no fue hasta que llegaron los bantúes hace entre 2.000 a 3.000 años
que empezaron pues a ser esclavizados por esta nueva población. En algunos lugares pudieron convivir, pero bueno, el caso es que fueron los pigmeos los que pasaron a los pueblos bantúes este conocimiento, y ellos siempre afirmaron que lo aprendieron de los elefantes, de los gorilas, de los babuinos y de los loros. Así que nosotros, eso es, digamos, la referencia que tenemos ahí. Pasa, por favor. Entonces, claro, es un complejo sistema biocultural. Cuando preguntamos, ¿no?, a la gente allí, ¿por qué es tan importante la iboga viniendo de nuestro entorno del norte global, donde se utiliza como medicina, como un fármaco más? Se ha biomedicalizado su alcaloide, la ibogaína, y preguntamos, ¿por qué es tan importante la iboga en los ritos? Nos dicen, bueno, no es tan importante. No es más importante que otros elementos, como nuestros instrumentos sagrados. Es un instrumento, ¿no? Y básicamente es tocado, pues, tienes esos dos instrumentos, están otros elementos rituales, el templo, las otras plantas, etcétera, y todo forma parte de unos ritos iniciáticos, que son la expresión de su mundo espiritual y que presenta pues esta relación de conexión entre los dos mundos, el terrenal y el espiritual. Bueno, básicamente lo que cuenta Aristide Nguema, es el expresidente de Blessings of the Forest, es que la iboga forma parte de una tradición cultural mucho más allá de lo que es la planta en sí, ¿no? Y que es esta transmisión cultural dentro de un contexto ritual lo que es importante, y que cuando la gente hace estos ritos iniciáticos nos ayuda, como dice ahí, a convertirnos pues en mejor persona, y a tener un papel distinto en la comunidad en la que estamos. Básicamente la iboga forma parte de unos ritos iniciáticos, no son la clave, pero sí forman parte de unos ritos iniciáticos que nos transforman a nivel individual, nos transforman también a nivel de nuestra salud y nos transforman en relación con nuestra comunidad. Vale, pasa. Bueno, lo voy a contar lo que dice Tata Retcaco. Es una pena porque me gusta poner films que hicimos nosotros para que las propias personas pues tomen la palabra, ¿no? Las personas, digamos, en este caso he hecho una pequeña selección, pero bueno, básicamente aquí Tata Retcaco lo que nos cuenta es eso, ¿no? Que la iboga, en tanto que medicina tradicional, pues permite hacer una serie de reflexiones y que da una fuerza propia en lo que nosotros pidamos. ¿A qué viene esto? Y ahora, básicamente, vemos que tiene una cuestión iniciática, pero también hay todo un sistema, se usa cuando la gente tiene problemas, pero luego también se usa mucho para la medicina tradicional. En la medicina tradicional está basada en el trabajo que hacen unas personas que se llaman ngangas, que son mujeres y hombres medicina. Estas personas son maestras y maestros de la medicina tradicional. Para aprender su trabajo se pasan mucho tiempo en el bosque, guiadas por sus maestras y por sus maestros, experimentan con las plantas, las conocen, aprenden de ellas y aprenden de su relación con las personas y con la comunidad. Muy importante siempre esta relación con la persona, la comunidad y las plantas y los conocimientos, ¿no? Utilizan curiosamente la iboga, que tan potente que es, la utilizan de una forma directa de trabajo para la salud, es decir, la dan a menudo al paciente cuando tiene alguna afección, porque consideran que la iboga actúa contra todos los venenos del alma. Claro, conecta con lo más profundo del alma, con los defectos, con las virtudes, da un autoconocimiento, pero el alma, esa conciencia interior, también está relacionada en esta cosmovisión directamente, por supuesto, con los males del cuerpo, con lo cual también lo dan para males del cuerpo que en otros tipos de medicina no comprenderían así. Pero luego, además, la iboga también es utilizada solo por la nganga, a título de medicina indirecta para
sin dársela al paciente. Es decir, a veces viene un paciente, tiene una afección y la médico toma esta medicina, la iboga, para que le dé luz sobre cuál es la naturaleza diagnóstica del problema y también para que le informe de cuál es la terapia que tiene que llevarse a cabo, qué plantas deben aplicarse o qué otros métodos, digamos, espirituales, en este caso, tienen que llevarse a cabo para sanar a esta persona. Hay que tener en cuenta que la iboga se considera un espíritu sabio que informa, pero a la vez es una puerta, un canal al mundo de los espíritus, a las entidades espirituales, que son ellas quienes van a informar de lo que sucede allá y de qué hay que hacer. Esto conecta con otras tradiciones, por ejemplo, cuando trabajamos con otras tradiciones, con los Shipibo y con otras en la Amazonía, por ejemplo, muy alejada de esta tradición, que también toman algunas de estas plantas, o brebajes, como la ayahuasca, de este mismo modo. O sea, primero toman ellas, conectan espiritualmente con la otra persona y con otras entidades y ahí determinan qué es lo que hay que hacer. Es una versión que desde una visión biomédica y materialista pues no se puede comprender desde una lógica que no conecta materialidad, sino que conecta otras entidades o otras fuerzas, pero que lo vemos en distintas partes, en distintas culturas, y que en las culturas que trabajan con plantas visionarias como esta lo tienen bastante claro. Puedes pasar. Entonces, bueno, aquí todo esto son fotos que he hecho yo mismo. La persona anterior no le he dicho, pero era un Kogue Madeleine, mi madre espiritual en la iniciación que yo llevé a cabo en el rito Mabanji. Estas son unas Bansis, es decir, unas iniciadas que estaban en otro lugar, en otro pueblo, en Evieng. Y aquí me contaron, en el primer poblado donde estuve unas semanas, me contaron, tuve una anécdota que voy a contar brevemente. Básicamente había una chica que se iba a iniciar conmigo de sorpresa, es decir, ya que venía el blanco, y son cuestiones caras, aprovecharon y querían iniciar a una chica joven, bueno, de unos 20 y picos, con 2 hijos ya, que no se había iniciado. Entonces, al pasados unos días, esta chica empezó a enfermar muy fuertemente, con dolores de cabeza, dolores de barriga y purgas por la boca, purgas por detrás, subía la temperatura, etc. Entonces, bueno, yo estaba ahí con un amigo, Uwe Maas, que es médico alemán, y la fuimos a ver al centro de salud que había ahí. Y ahí el señor, un enfermero que iba con bata blanca y estetoscopio, muy, muy occidental se veía la cosa, le hizo digamos, un diagnóstico y le hizo un papelito con lo que debía hacer. La primera opción decía que había que reajustar el espíritu dentro del cuerpo. Y si eso no funcionaba, segunda opción, pues le recetaba un montón de fármacos al uso, básicamente antidiarreicos, suero, antipiréticos y analgésicos. Básicamente lo que le darían aquí para este tipo de cosas. Entonces, claro, fuimos a hablar con él y le dijimos, ¿qué significa esto de recolocar? ¿Cómo es esto, la primera opción? Y les digo, claro, esta mujer lo que le pasa es que su espíritu personal se ha desajustado del cuerpo y entonces el cuerpo pues está expresando un montón de dolor aquí, hinchazón allá, purgas, que sube la fiebre, pero esto es porque se ha desajustado claramente el espíritu. Entonces lo primero es reajustarlo y si eso no funciona, pues medicina occidental. Entonces, bueno, nos quedamos así bastante estupefactos con esto, pero esa noche, ese día estuvieron todo el poblado reuniéndose, los hombres y las mujeres, asambleas, todos muy preocupados por lo que estaba pasando con esa chica. Era una cuestión, digamos, del poblado, o como digamos, de Estado, y determinaron que como era una chica joven y que había estado seduciendo a varios hombres, muy guapa, y había estado seduciendo a varios hombres ahí, alguno de ellos igual estaba
echando algún mal ojo o lo que fuera. No lo sabían. El caso es que no se fiaban de los engangas, de que fuera un enganga del lugar, y se fueron a buscar 2 mujeres a otro poblado. Y esa noche la pasaron haciendo su trabajo de reajustamiento del alma dentro del espíritu dentro del cuerpo. Bueno, al otro día la fuimos a ver y la muchacha estaba brillante, estupenda, ya no le dolía nada, había dejado de tener dolores, no purgaba y estaba con una sonrisa muy bonita. Entonces, claro, se abrió nuestro debate occidental o del norte global, ¿qué ha pasado aquí, no? Y desde un punto de vista del doctor, que decía, bueno, pues esto es un claro proceso de somatización, ha somatizado, y entonces, porque está muy nerviosa para hacer la iniciación, entonces pasa todo esto. Y ahí entramos en todo este debate, ¿no? Lo que nosotros llamamos somatizar, todos estos términos que no entendemos muy bien, el placebo, el nocivo, la hipocondriasis y todo eso que tiene que ver con el elemento psicológico interviniendo de forma subrepticia en la salud física, pero que a pesar de que incluso cuando se hacen experimentos con algunos fármacos se puede determinar en qué medida pues puede haber una posibilidad de sanación por placebo o no, parece que hay un cierto estigma sobre esta cuestión y no queremos ni hablar de esa cuestión de la psicología y su influencia en la salud, tanto para, digamos, deteriorarla como para mejorarla. Bueno, el caso es que en su sistema médico sí eso lo tienen muy claro, tienen toda una concepción sobre esto y es una concepción de una relación entre el espíritu y el cuerpo. Y básicamente, bueno, es este modo biomédico que tal vez no entiende muy bien eso de la psicología, que en griego antiguo básicamente la psique, ¿no? La psique era el alma individual, neuma, ¿no? Era el espíritu global, el aire, ¿no? Pero el estudio del alma es la psicología y básicamente una psicología sin alma es lo que hay en este sistema, ¿no? En cualquier caso, pasa, por favor, Débora. Recupero nuestro querido elefante, que tanto nos gustan estos queridos animales, para, bueno, rescatar una fábula que tal vez conozcan aquí, una fábula india de la India del sur de Asia, el elefante y las 7 personas sabias, que en algunos relatos son 6, que básicamente remite a un principio epistemológico jainista, de los jainistas, que se llama el Anekantabada, y que reza o afirma que ninguna proposición cosmológica o metafísica puede ser verdadera por sí misma, a no ser que venga con una condición o limitación. Y estas limitaciones tendrían que poner siempre por delante, por un lado, el punto de vista, decir, esto es así desde este punto de vista nuestro, y esto es así a partir de la condición de posibilidad de lo que yo puedo percibir, ¿vale? Y esto ellos le ponen nombres, ¿no? Syadvada, Nayavada, pero básicamente ellos sí que creen que hay una realidad porque la han estudiado mucho, pero a la vez reconocen que esto puede ser solo una mirada de esa realidad y que puede haber otras que vean otras cosas muy distintas porque vean otra parte de esa realidad global que en su totalidad no es perceptible para nadie, porque uno no puede salir de un punto de vista que se construye en comunidad, en una comunidad epistémica, y tampoco puede superar nuestras barreras perceptivas o incluso intelectivas. No sé si hay que contar esta fábula, básicamente contaré a la mitad, pero básicamente son 7 personas sabias, pero que son ciegas, y llega a su ciudad un ser que es un elefante, nadie nunca lo ha visto, y solo les dan a tocar a cada una de estas personas una parte del animal, con el único medio perceptivo que tienen de llegar a él, que es el tacto, y el intelecto en función de lo que saben. La persona que toca la trompa, pues entiende y dice que ese animal pues, es como un pulpo con múltiples tentáculos
que se mueve sinuosamente. La persona que toca el colmillo, pues dice, esto es como un ser que es como una lámpara de un palacio. La persona que toca la oreja es como una mantarraya, lisa por un lado y peluda por el otro. La persona que toca la barriga desde abajo ve que eso es un ser, un globo enorme cálido que flota en el aire. Entonces, esto es un poco el Anecantabada, lo que reza y lo que nos ayudaría también a entender por qué en muchos casos distintas aproximaciones epistemológicas y en este caso médicas funcionan, pero son incontrovertibles e inconmensurables entre ellas. Son sistemas que no pueden dialogar fácilmente entre ellos y sin embargo funcionan por separado. Pasa, por favor, Deborah. Y esto lo saben muy bien en África Central, como también lo saben en la Amazonía, por nuestra experiencia. En África Central, en Gabón, nos lo decían muy claramente. La medicina moderna es extraordinaria para la salud del cuerpo físico, para el aspecto material de la salud. Pues si te rompes un hueso, pues si se te infecta una herida, pues si hay que hacer una intervención quirúrgica, pues si tienes que ir al dentista, que es el temazo en realidad. Ese es el tema de la salud en gran parte de África, los dientes. Y sin embargo tienen también muy claro que en cuanto a la salud espiritual, léase mental, todo lo que son cuestiones mentales, la medicina occidental no tiene ni idea, no sirve para nada, no cura nada, no hace nada. Entonces nos encontramos que incluso, no lo he dicho antes, pero las personas que siguen las tradiciones, no solo del Witi, de todas las ligadas a la medicina tradicional, a las tradiciones en Gabón, es apenas un 10%, el resto son cristianos y en menor medida musulmanes, pero en gran parte de esta población que son cristianas y musulmanas se van a la medicina tradicional en cuanto hay cuestiones, digamos, de salud mental. Lo tienen claro, porque funciona. ¿Vale? Es útil y da resultados. Entonces, se pide muy a menudo que se hagan unos centros de salud mental, centros de salud mixtos, es decir, que haya una parte donde ellos puedan acceder a médicos occidentales y a médicos de medicina tradicional. Esto no se está, por supuesto, haciendo en ningún lugar, pero es una demanda que ahí nos salió muy a menudo. Pasa, por favor. Y bueno, y todo esto siempre lo piden pues en relación con la comunidad, es decir, es la comunidad la que gestiona la salud de la comunidad, la que toma decisiones y debería estar ahí siempre centrada en esto. Pasa, por favor. Etincel lo que nos cuenta aquí básicamente es qué es lo que da el trabajo, primero cantando, haciendo todos los rituales y tal, y luego con la iboga, y nos cuenta un poquito la fusión espiritual que se produce con la iniciación, la comprensión de que todo es uno, la comprensión de que no hay pasado ni futuro, sino que todo es un largo presente, y con ello la comprensión profunda de que somos inmortales y de que nuestros ancestros están en nosotros y nosotras estamos en ellas. Básicamente remite a una serie de elementos que encontramos en la literatura mística europea y asiática, bien curioso, de esa disolución del yo en una entidad espiritual inmanente. Hay que decir a este respecto que no conseguí determinar hasta qué punto la concepción del espíritu era puramente inmanente o panteísta o politeísta. Es un poquito de todo, o sea, en algunos casos hablan solo de los espíritus, pero en otros casos hablan del espíritu que se manifiesta en los espíritus, etc. En cualquier caso, la salud está íntimamente relacionada con esta dimensión y el poder acceder a esta dimensión de lo invisible
es una forma de sanar que nosotras desde nuestro sistema biomédico no sabemos cómo funciona y que sin embargo damos esta sustancia, la iboga, o su alcaloide, la ibogaína, y vemos como resquicios de algo que está sucediendo ahí y no podemos llegar a comprender. Y sin embargo, sucede. Es que es muy curioso este concepto de de esta planta que funciona. Y yo, ser de Etiopía, hay un gran problema con una planta que cuando mi madre hablaba de esta planta en su infancia no tenía tanto miedo, tanto peligro, pero en los últimos 20 años ahora está la misma clase de cocaína, que es es una planta que se come, se pone como... ¿Y qué opinas sobre esta transformación de plantas que gente de un país como cualquier país que tiene una planta que utilizaba los autóctonos ahí y se transforma a ser una planta al nivel considerado como la cocaína o heroína, que aquí en el mundo occidental tenemos este concepto de de los vagos, no sé, es como a mí tengo este concepto en mi cabeza que quiero gritar, no es lo mismo, pero cuando llega en Europa o en los Estados Unidos, está considerado como si fuera lo mismo. Ujú. ¿Y cuál es tu opinión de Sí. esto? No conozco en profundidad el caso del allí en Etiopía, pero sí me resuena un montón. Y a mi opinión, ¿vale? Esto siempre es muy complejo y damos nuestras miradas, ¿no? Y nuestros puntos de vista aquí. Pero bajo mi opinión tiene mucho que ver con un proceso de sustitución de sistemas de conocimiento. Es decir, no hay ninguna sustancia que sea mala o buena, o no hay ninguna planta que sea mala o buena. Sencillamente hay los usos que se hacen de todas las cosas, ¿no? Y esos usos vienen determinados por unos normas comunitarias, unos puntos de referencia que indican muy claramente cómo se tienen que usar determinadas plantas, de qué manera, en qué contextos, para qué, con quién. En el momento en donde hay una transformación fuerte de la sociedad y se pierden estos sistemas y se introducen nuevos sistemas, pues hay una crisis y algunas de estas plantas pues pasan a ser, de repente cambian, son otra planta. En China, por ejemplo, en medicina tradicional china hay un concepto, el Wu, que sirve para decir, que sirve para decir remedio y veneno, es decir, es lo mismo, ¿no? Es una sola palabra. El remedio, dices, has tomado ya el veneno, sí, ¿en qué medida, no? O sea, el concepto es el mismo, y entonces es el conocimiento siempre que hay detrás de eso y las normas comunitarias y la concepción de qué es eso lo que va a hacer que eso sea un remedio o un veneno. Entonces no tiene, pobrecita la planta y que está ahí y que se ha visto inmiscuida en un cambio brutal. O sea, lo que yo creo que indica eso no es que esa planta sea una cosa u otra, es que Etiopía ha cambiado muy rápido en poco tiempo, ¿sabes? Gracias. Eso, gracias Ricardo, súper, súper interesante. Conocía algo de oídas sobre la cuestión Bwiti, sobre los ritos con los antepasados y ese pintarse de blanco que siempre me llamó mucho la atención. Pero en relación a esto que dices, es muy curioso, o digamos que se entiende el hecho de que desde Occidente muchas veces lo que se extrae es la planta sin sus relaciones. La planta es la planta y sus relaciones y su tejido cultural. Y desde Occidente tenemos esta costumbre a veces de extraer la dimensión estrictamente funcional, ¿no? O a veces más vinculado a transformar un estado de la conciencia o un estado de la mente. Entiendo a partir de haber perdido esta conexión con lo sacro, digamos, como sociedades, y buscamos un tipo de alteración desde un punto de vista que, bueno, que es así, tampoco es para juzgarlo, pero muchas veces desde un punto de vista como más
a veces recreativo, a veces las búsquedas son diferentes. Y cuando se extrae la planta sin sus relaciones, pasa lo que pasa. Y no, yo creo que no es según lo que planteabas también, para la cultura del Witi y del Gabón, no se entiende la planta fuera de sus relaciones. Es como que es en ese entramado. Nosotros hacemos esa distinción. A tal punto que me pareció muy interesante la anécdota esa que planteabas del médico con su estetoscopio, y te quería preguntar también, en el sentido de que muchas veces en sociedades, yo lo leí y lo percibí, por ejemplo, en Sri Lanka también, hay una coexistencia interesante entre modelos explicativos. Ahí hay ese modelo explicativo sobre temas de salud, que es este concepto que utilizamos a veces en la antropología médica, la idea del modelo explicativo, de cómo se define, cómo se piensa una determinada problemática, qué itinerario se supone que va a tener, cuál es la etiología, etcétera. Y me pareció muy interesante que lo primero que plantee este médico sea una búsqueda de una explicación. Primero, eso presupone una etiología, ¿no? Un detrás, y un remedio que tiene más que ver con la dimensión espiritual. Y en segundo lugar, como segunda alternativa, la cuestión más farmacológica. Quizás eso dependerá de cómo se plantean, que podría ser un índice interesante a tener en cuenta, de cómo se plantea ese orden, que hasta podríamos hablar del nivel de colonización de alguna sociedad, en el sentido de sociedades que todavía mantengan viva y que crean efectivamente en esa dimensión, en esa explicación más espiritual, y si no funciona, la otra, que sería al revés de lo que sucede aquí. Aquí en nuestras sociedades es primero la farmacología, y si no resulta, pues te vas a la Virgen de Lourdes o vas a buscar alguna historia. Hay una cuestión inversa ahí que también es interesante. Y lo que te quería preguntar es si eso, capaz que no lo viste, pero si se podría pensar que eso es una forma de aproximación generalizada en ese contexto, en donde las explicaciones primero son más desde ese modelo más local, y después, digamos, o habrá sido una anécdota puntual de esa persona. Sí, es una buena cuestión que francamente yo también me he hecho y me hice cuando estaba allí, no puedo, o sea, no puedo responderla fehacientemente. Es casi una pregunta cuantitativa: ¿en qué medida hay unas personas que pondrían esta por delante o la otra? Lo que sí te puedo decir es, por mis investigaciones que hice allí, es que ahí donde estábamos, que es el ámbito rural, sin duda no hay ninguna duda de que no hay una controversia de que no hay un mundo espiritual. Incluso y en ciudad es fuerte, en África en general, en África central y occidental, pero ahí concretamente. Incluso las personas cristianas son panteístas, ven espíritus. Entonces, la cuestión de que hay hay una medicina que lidia en lo espiritual no está muy desalineado incluso de lo que creen la mayoría de cristianos católicos, porque ahí sí que tenemos fuerzas distintas. Ahora ha entrado, por ejemplo, el evangelismo con mucha fuerza. Conocen ustedes también, pues en Latinoamérica, en América Central y Colombia, bueno, está haciendo estragos, y es un motor desespiritualizador extraordinario, porque el catolicismo en el fondo tiene los santos y los milagros y la Virgen María, y si hace falta se santifica un perro y todo tal, y en el fondo hay un mundo semi-espiritual allí. En el Islam están los genios y tal. El evangelismo allí es terrible. Todo es Satán en Gabón. Todo es satánico y allí no hay lugar a esto. Lo que pasa es que la gente vive muy espantada, porque no han dejado de creer en los espíritus, pero ahora se han vuelto todos malos. Entonces, la experiencia de ser cristiano evangelista en Gabón en estos momentos es una experiencia de miedo, de que hay ahí esta cuestión.
Pero si uno sale de este entorno, conviven perfectamente los dos sistemas médicos epistémicos. Sin duda hay una cuestión colonial. Ellos han sido colonizados por el mundo de los blancos, del hombre blanco, y se ha traído su medicina. Los valores se han impuesto. Las élites del país son negros, pero son blancos en cierta medida. O sea, se codean con las élites de los otros países del color que sean. Se impone se ha impuesto el catolicismo, se ha impuesto todo, y además funciona. En nuestro lado del norte global, pues bueno, este tipo de medicinas ligadas a lo espiritual y lo tradicional ha ido llegando por otras vías, con lo que alguien llamaría, ¿no?, la colonización inversa, ¿no? Pues todo el New Age y las líneas místicas, hay varias líneas. Y ahora con las plantas estas, que aún no sabemos muy bien cómo llamar, visionarias, algunos llaman alucinógenas, ¿verdad? El caso es que al llegar aquí llegan, como tú decías, Martín, llegan desligadas de su sistema de conocimientos, pero como eso también se nota, hay mucha gente que a partir de ahí se interesa por los conocimientos originales que les han traído esa planta maravillosa. Entonces hay mucha gente que se ha ido a Gabón a iniciarse en los ritos Bwiti y otros ligados a la iboga, porque han tenido una experiencia con la ibogaína en su respectivo país en el norte global, han visto que eso era algo que les vinculaba a una espiritualidad que no sabían cómo explicar, y se van a ver cómo se lo explican, cuál es el sistema que ahí tienen para explicar esto. Porque nosotros hemos contactado con una cosa que no podemos explicar, porque nuestro sistema del norte global se ha desprovisto, como decías, de toda esta espiritualidad, hasta el punto que no somos capaces de explicarlo. Al menos no como algunas personas lo experimentan. Para muchas personas está bien, tengo visiones, tengo tal, pero para muchas otras personas les conecta con algo que nuestro modo explicativo de lo que sucede ahí no es suficiente. Entonces van a buscar esas fuentes, esos otros sistemas de conocimiento, ¿no? Eso lo estamos viendo y ahí se produce esa inversión. Pero bueno, ya te digo, regresando a tu pregunta original, en la mayor parte del país yo he visto que convive muy tranquilamente las dos medicinas, incluso por personas que se consideran cristianas, a no ser que se declaren evangelistas, que entonces es el demonio. Sí, ya estudiaremos las masacres del evangelismo, ya vamos viendo en Brasil, por ejemplo, lo que está pasando, sí, donde Lula es Satán directamente. En las iglesias se dice que Lula es Satán, ese es el mensaje directamente. Pero las mujeres, los homosexuales, o sea, está ligado a una ideología bastante tremenda todo esto. Y ahí lo vemos también en África, fuertemente. Me pareció también, me resonó mucho esta distinción que haces en relación a lo que pasa ahí entre la iboga, en este caso, y todo ese sistema como una manera de trabajar en la dimensión espiritual y en la dimensión de lo que podríamos llamar salud mental, que tampoco es algo definido, ¿no? La salud mental es algo que todavía tenemos que seguir pensando. Y que ellos aceptan que para la medicina, de que la biomedicina, digamos, está más ligada al cuerpo, que es muy buena, el cuerpo físico, digamos, y la situación a partir de la iboga más para lo que sería el cuerpo, la salud mental y el cuerpo espiritual. Y eso me resuena también a lo que he estado viendo sobre cómo se trabajaba incluso antiguamente en el Islam también. O sea existía una medicina para el cuerpo físico y existía una medicina para el cuerpo espiritual que tenía que ver con la salud mental. Y hay algo de ahí que quizás podemos pensar para poder relacionarlo, o que puede ser uno de los elementos que nos pueden ayudar a entender el desastre de la salud mental en nuestros contextos de aquí, en contexto europeo y en contexto donde se trabaja a partir de la mirada más psiquiátrica, en donde lo que intenta hacer básicamente la psiquiatría, enfermedad mental, es transformar algo que no es del orden de lo físico en algo físico.
y básicamente transformar la problemática en una cuestión sintomatológica, como si toda la cuestión de sufrimiento psíquico y sus manifestaciones se pudiese reducir a la sintomatología, porque lo que hace es pensar la sintomatología del sufrimiento psíquico como una cuestión de comportamientos, y a partir de ahí toda, ¿no? Tanto electroshock como la camisa de fuerza, como la medicación, como las duchas de agua fría, eran remedios que apuntaban, y son remedios, entre grandes comillas, que apuntan directamente a la sintomatología. Pero como que no hemos podido, como si nuestras sociedades de aquí no pudieran dar lugar a esa otra dimensión, que podría pensarse como de lo espiritual, de esas, ¿no? De cómo ordenarse de alguna manera. Hay ciertas corrientes de la psicología que intentan algo por ahí, pero también últimamente se están yendo cada vez más al positivismo más cognitivo-conductual, ¿no? Para parecerse a la psiquiatría, digamos. Sí, sin duda, este es el gran tema. O sea, la medicina, digamos, lo que se llama la medicina o la salud mental no se entiende, ¿no? Porque no sabemos qué es la mente, no sabemos por qué pasa todo. Entonces, si lo reducimos a los procesos neurológicos, pues bueno, pues podemos intentar buscar qué neurotransmisores, alcaloides que afecta tal, y hacer experimentos, que es lo que están haciendo, dar un fármaco, ostras, pero ahora se le va por ahí, de dar un contrafármaco, efectos secundarios, hasta tantos fármacos como sea, que hagan reacciones tal, como, o sea, somos una máquina, ¿no? O sea, en realidad, por mucho que digan, sigue siendo un planteamiento profundamente cartesiano, ¿no? Eso es la máquina en la que actúa ese sistema biomédico. A partir de ahí nos falta conceptos, ¿no? Hemos perdido la base conceptual, cosmológica, para poder abordar lo que sucede en el malestar de las personas y en el bienestar de las personas. Hemos eliminado todo lo que puede, otras culturas, ya, porque no sabemos lo que es, pero otras culturas, cuestiones como la comunidad, hemos eliminado eso de la salud, hemos eliminado esa visión de conexión con algo que está más allá de una persona, lo espiritual. Que creemos que aquí ya estaba, se ha desespiritualizado, y la ciencia, de hecho, insiste, pues, el positivismo en eso. Sin embargo, también es cierto que actualmente, desde la neurociencia, los trends, donde está tendiendo a irse el mainstream, ahora muy recientemente, es a una comprensión de la conciencia desde un punto de vista panpsiquista. Lo cual es muy sorprendente viniendo de personas que es de la ciencia dura, de la neurobiología y las neurociencias, pero están diciendo es que esto no tiene sentido, no puedes, esto de la aparición espontánea, ¿no? De la conciencia en un ser cada vez y luego tal, no toma sentido al fin. Y hay una tendencia desde ese lugar a decir, bueno, es que tal vez haya una conciencia más amplia y participamos de eso, pero sigue siendo, desde un punto de vista teórico, es muy reciente que venga esto desde la propia ciencia dura, porque la propia ciencia dura se ha basado en el método científico, que era positivista, y quien se salía del redil ha sido siempre castigado, con lo cual no es tanto tiempo, son apenas 150 años, en algunos casos menos. La psicología, como disciplina científica, se le pone la banderita en el 1879, con lo cual apenas hace 143 años de psicología, no tenemos ni idea de nada, pero digamos que puede haber cambios, pero las bases científicas no nos dan herramientas para abordar esto. Sí las hay en estos sistemas, pero claro, las hay, pues nosotros vemos un colmillo y ellos ven una trompa. Entonces, están viendo cosas que desde este sistema nuestro, como los espíritus, son inaceptables y quedan fuera, y no podemos además experimentar con un espíritu en un laboratorio, lógicamente. Entonces, fuera, no existen los espíritus porque no puedo experimentar con ellos en un laboratorio. Bien, ok, si esa es la forma de hacer ciencia, pues también.
ahí estamos. Entonces, bueno, supongo que al final una revolución desde dentro, como están intentando hacer los neurobiólogos, pues será difícil, pero un acercamiento a otros sistemas y sencillamente respetar que todos tenemos un punto de vista, ¿no? Y que todos estamos capacitados para una cosa, pero con nuestra conceptualización no podemos ver otra, pero que eso también es realidad. Si pudiéramos hacer ese ejercicio de epistemológico, ¿no? Esa educación en epistemología a los y las científicas, tal vez podríamos dar pie a unas colaboraciones que nos enriquezcan. Pero la ciencia es dogmática. La ciencia no acepta que uno venga con sistemas que no son los propios. Y ahí es donde estamos. Pero bueno, yo creo que aquí, y con lo que tú decías, dado que hace tantos años, y eso Bouso, ¿no?, lo ha hablado en otras ocasiones, ¿no?, que hace como 40 años, decíamos 30 o 40 años, que no se inventa nada nuevo en psiquiatría, ningún fármaco nuevo que sirva para nada más, que son pequeñas modificaciones de cosas y tal. Quizás la realidad al final es la que nos va a bofetear fuerte y necesitamos solucionar esto, necesitamos otros sistemas de comprensión porque el nuestro está claro que es fallido rotundamente. Sí, veo que hay también alguna pregunta en el chat, pero esto es un seminario y procuramos que al ser un seminario pues no tenga el moderador que estar leyendo preguntas del chat y haciendo de intermediario. Entonces animo que quien quiera hacer alguna pregunta pues simplemente pida la palabra y encienda el micrófono y la haga. Si no quiere encender la cámara, si quiere encender la cámara también mejor, ¿no? Mientras tanto, si estas personas se deciden, uno de los elementos que a mí me parece interesante y es por los elementos por los que has empezado tu presentación, ¿no?, con este complejo sistema biocultural. La iboga también para el Bwiti fue una herramienta de resistencia colonial. Así es como empezó a utilizarse la iboga dentro del Bwiti, cómo se generó la cultura Bwiti. Y esto es algo que también comparten pues, con otras culturas, como has mencionado el Amazonas, ¿no?, que también lo hemos visto con nuestros colegas de Colombia, ¿no?, como el yagé, pues también es una herramienta de frente a la colonización, ¿no?, una herramienta de resistencia. Y en estas herramientas de resistencia, claro, hay un sistema biocultural muy importante en el que hablamos de la mente y hablamos del fármaco, de lo físico, pero tú también lo has mencionado. Sin territorio y sin ecosistema, pues tampoco hay salud, tampoco hay, por supuesto, salud mental, ¿no? Y tan importante como... Y parece que esto es algo que tampoco se tiene nunca en cuenta, ¿no? Siempre se habla o de los cambios de conciencia o de los fármacos o de las determinantes culturales, biológicos, políticos y económicos, pero se pierde de lado la cuestión del ecosistema y del territorio, que sobre todo en comunidades rurales que además utilizan alucinógenos o plantas psicoactivas o como queramos llamarlos, pues claro, se desaparece la fuente natural de estos remedios, que en definitiva son pegamentos sociales y es lo que permite que las comunidades sigan sobreviviendo frente a todos los ataques externos, pues es cuando el exterminio es determinante no solo en estas culturas, sino en las nuestras, ¿no? Esto lo estamos viendo pues, probablemente con el COVID y como consecuencia de los cambios ecológicos que estamos sufriendo, ¿no? Y esto es un paradigma muy interesante, ¿no?, frente al modelo psiquiátrico del que comentábamos. Esto es algo que tú también, creo, Ricard, ¿no?, has estudiado bastante, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, de hecho es curioso lo que creemos, lo que sabemos, o hay bastantes elementos que han llevado algunos autores, ¿no?, como Fernández y tal, a decir eso, que el Bwiti se ha extendido durante el siglo XX, en parte como una forma de resistencia cultural a la colonización de las fuerzas francesas, ¿no? Todo esto, bueno, es un diálogo entre... los sistemas de conocimiento también son política, es decir, las formas de ver el mundo es al final a lo que está en juego, la Tierra y la cosmovisión.
Sin tierra, un pueblo se deshace. Sin tierra, un pueblo quiere decir como los elefantes. O sea, el día que los elefantes les dejemos sin tierra, no hay elefantes, los pondremos en zoológicos. Mientras tengamos tierra, tenemos elefantes libres con su propia cultura de ir a buscar y boga donde sea. Lo mismo pasa con nosotros, con nosotras. Si tenemos tierra para desarrollarnos, lo tendremos. Entonces, la tierra se pierde cuando uno ve el mundo como el colonizador. Y no solo se pierde la tierra y se pierde la autonomía, pues se pierde todos los conocimientos ligados a eso. En este caso, conocimientos vinculados a la salud, cómo gestionar la salud de la comunidad, la salud individual. Pero sin duda la lucha por la resistencia de un pueblo pasa por aferrarse a un sistema de conocimientos y a una cosmovisión. Y ahí lo hemos visto, es cierto, ¿no? Lo vemos en la Amazonía, donde muchos pueblos que han sido extirpados en Brasil, pero radicalmente puestos en misiones, habiendo perdido sus lenguas y sus culturas. ¿Ha habido algún abuelo en el monte que ha seguido con lo suyo? O incluso otros pueblos amazónicos que no son ellos, con otra lengua y tal, y ellos han hecho una revival de su libertad, buscando pues esos contactos con las medicinas tradicionales que ya habían perdido, incluso viendo si pueden recuperar la lengua, etcétera, y lo están consiguiendo. Hay casos extraordinarios donde se está recuperando culturas y libertades a través de esa recuperación de un modo de ver el mundo y de un modo de relacionarse con la naturaleza y con la tierra. Lo vemos en África Central y lo vemos en la Amazonía, que son los dos contextos con los que más trabajamos. Y bueno, es apasionante. Nuestra labor, ya para apostillar ahí, en cierto modo, gran parte de lo que estamos haciendo ahora pretende reforzar, empoderar a estas comunidades para que puedan desarrollarse, no solo como comunidades, sino con su propia visión del mundo. Es decir, cómo podemos colaborar, ayudarles en lo que nos digan para que se pueda reproducir su forma de ver el mundo, para que pueda sobrevivir esa visión, esos conocimientos, y no solo un pueblo con la visión del mundo colonial en medio de la selva, que eso es un pueblo que ya no es ese pueblo. Sí, sin embargo, dentro de los profesionales, no solo de salud mental, sobre todo de salud mental, pero también incluso dentro de la academia, de la antropología de la academia, se siguen considerando estas prácticas. O sea, sigue habiendo esta especie de estigma o este rechazo a reconocer que plantas alucinógenas puedan tener una función comunitaria, más allá del mero folclore o de la mera, sino directamente superstición, ¿no? Sigue habiendo esta resistencia. O sea, es algo que en los años 50 o 60 probablemente se reconoció con los libros de Peter Fuchs, ¿no? O otros antropólogos pero como tú dices también, con los sistemas políticos y con los cambios políticos, esto pasó a ser a un segundo plano e incluso a esta consideración de simplemente medicina, ni siquiera medicina tradicional, sino directamente folclore y superstición. No sé cuál es la vía para tratar de que se recuperen, se dignifiquen de nuevo estas prácticas como auténtica medicina tradicional, ¿no? Y no quede relegado a un simple folclore, superstición, que parece que es donde estamos ahora. Lo que a mí me complejiza eso, o sea, me genera a veces preocupación. O sea, sin duda, en este tipo de comunidades las plantas son estructurantes. Culturalmente, sin duda, le dan gran parte de la base, tienen casi una función estructuradora en muchos aspectos. Lo que a veces me preocupa es como nosotros en este norte global que decimos, como no hemos sabido resolver nuestros propios dilemas emocionales y espirituales, vamos en busca de, ¿no? De eso otro que está ahí,
y que de alguna manera muchas veces terminamos, como decía Ricardo recién, terminamos produciendo o favoreciendo ese extractivismo en definitiva, y esa eliminación de una planta que no va a ser replantada. Esa es una pregunta que te quería hacer, si una planta como la iboga puede ser replantada o tiene que ser buscada en la selva para que realmente tenga esa potencia que ellos dicen que tiene, pero en todo caso, la prohibición de esa planta, por ejemplo, por Estados Unidos, hace que se impida, la prohibición impide la plantación, y eso implica, y esa prohibición que impide la plantación ignora el consumo, hace como si no existiese el consumo. Entonces hay un consumo, pero no hay una habilitación para que eso se vuelva a plantar. Y justamente la prohibición lo que hace es no eliminar el consumo, porque se sigue consumiendo. Lo que hace es que no se pueda volver a plantar. Más allá, habría que ver si es posible que sea plantada dentro del sistema WITI, digamos. Pero quizás si se pudiese plantar en California, por ejemplo, o en algún lugar más cercano a Estados Unidos, que puede, Guatemala, que hagan un convenio con, no sé, un lugar selvático. Es decir, que también tendría sus complicaciones, porque de nuevo sería extraer la planta como sustancia, y es lo que funcionaría para nosotros. Esta idea de pensar que eso que funciona ahí funciona universalmente, probablemente funcione ahí, probablemente algo nos pase a nosotros desde este lado, si consumimos eso. Pero yo a veces me pregunto si no tendríamos que buscar desde este lado resolver ese dilema que tenemos con cómo trabajar esa dimensión espiritual, porque a veces, claro, yo lo vi mucho viví una primera experiencia posadolescente en Real de 14 con el peyote, y era casi la extensión del peyote en toda esa zona a partir de una moda de italianos, españoles, de todos lados del mundo, que iban ahí a la extracción, que los huicholes se quedaban sin poder prácticamente conseguir los botones porque no podían ser plantados, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo ese dilema entre el derecho también, que tenemos todos y todas, de poder experimentar o poder buscar ese tipo de preguntas que nos podamos hacer a partir de la sustancia, y hasta qué punto no contribuimos en este mercado a que se produzca, ¿no?, probablemente la reducción o la eliminación de esa planta, que es estructurante para una cultura. Se acaba la resistencia, o no sé si se puede, merma la resistencia, algo podría pasar sin una planta que es tan estructurante en una sociedad como esa, ¿no? Solamente una puntualización antes de paso, de cuando me refería a este estigma y a esta especie de desprecio, no es ya por su posible valor para el norte global, sino por la consideración de superstición y de cuestionamiento. Sí, eso está ahí. Una tradicional incluso de la propia cultura, ¿no? Sí, eso se sigue produciendo. Pues es el siguiente problema, ¿no? Que es mucho más tal, pero si ni siquiera reconocemos esto, ¿cómo vamos a abordar el resto de problemas? Pero bueno, ahora solamente un inciso. Bueno, yo creo que aquí hay varios temas que se han tocado y que están todos interligados. Lo que comentas tú, Bouso, sin duda se sigue produciendo, pero se liga mucho con lo que comentabas ahora tú, Martín, que se le da un nombre, que es el renacimiento psicodélico, ¿no? El Psychedelic Renaissance, que se dice en inglés, y que ha llevado precisamente a este choque de lo que tú comentabas, es decir, ¿dónde están? O sea, digamos que el Psychedelic Renaissance es el que puede sacar del armario a estos prejuicios que tenía no solo la antropología, el sistema médico y tal, sobre lo que es la capacidad de estas plantas con potencial psicodélico, más allá de su cuestión folclórica, ¿no? Sino que son estructurantes y que además tienen poder, etc. Pero claro, cuando llega el Psychedelic Renaissance nos encontramos nuevos problemas, ¿no? Entonces dejamos unos problemas para atrás y nos encontramos nuevos problemas que si ya era, digamos, malo para estas comunidades vivir con esta cuestión estigmatizada, ahora se encuentran un nuevo problema, que es que las comunidades globales, en nombre de la libertad
de acción, de consumo, etcétera, pues pueden estar devastando sus propios territorios. Y de hecho, si antes era una cuestión de colonización, pues ahora es una cuestión, llamémosle involuntaria o no, pero es de neocolonización, porque el extractivismo es un sistema neocolonial, ¿no? Colonial y neocolonial. Esta cuestión que tú dices es una en la que trabajamos mucho, no hay una respuesta concreta para cada planta. Desde ICIRS también colaboramos y yo soy asesor de lo que un fondo que se llama Fondo de la Conservación de las Medicinas Indígenas, que también desde ahí trabajamos para ver cómo trabajar desde la perspectiva indígena la protección, la conservación de estas plantas y especies vivas, porque estamos hablando también de hongos, estamos hablando de sapos, por ejemplo, pero también de los sistemas de conocimiento. En el caso muy concreto que has hablado del peyote es muy significativo porque efectivamente, por ejemplo, ahora en un movimiento que apoyamos mucho, que es la descriminalización, ¿no?, de los psicodélicos en todo el mundo y en Estados Unidos, pues esta organización, para poner un ejemplo, que se llama Decriminalize Nature, descriminalicemos la naturaleza, pues también tenía bajo esta perspectiva de que pues, el acceso a todos, todos tenemos acceso a todos, como el peyote, porque lo que luchaban era para que todo el mundo pudiera tener acceso al peyote. Y los indígenas de la americanos, de Norteamérica y de México, que han visto cómo el peyote se ha reducido. En Norteamérica está ya en extinción, o sea, tú tienes en la zona de Norteamérica, de lo que es Texas y tal, y luego tienes en la parte norte de Viricuta y en otros lugares de ahí. Y bueno, en Norteamérica está casi extinta por esto, ¿no? Por todas estas personas que libremente han ido a recogerlo y bueno, pues necesita decenas de años para crecer el botoncito y es un momento comerse ese peyote, ¿no? Entonces ellos dijeron, no, esto no puede ser libre para todo el mundo, solo para los indígenas. Y ahí se creó un choque muy fuerte, o sea, las libertades de toda la población o los privilegios vistos desde un punto de vista de los indígenas. ¿Por qué los indígenas pueden tomar y nosotros no? Somos iguales, ¿no? Claro, ahí se ha creado un punto, pues somos iguales, pues depende. Hay ahí un diálogo que no se supo mantener inicialmente. Se hicieron unas reivindicaciones sin que se sentaran a la mesa todas las partes. Y luego lo que hemos visto es que sentando a la gente que hable y entendiendo que se puede matizar todo, pues podemos llegar a entendimientos. Por ejemplo, hay otra de estas, es un sapo, ¿no? El bufo alvarius, que se ha hecho pues, más bien lamentablemente famoso pues, por accidentes que ha habido tal, pero que ahora la comunidad yaqui, que son los que tienen ahí a los sapos ahí, nos han pedido le han pedido a la comunidad internacional que deje de consumir sapo. O sea, no, al menos una moratoria de 10 años, como hacemos con el atún rojo. O sea, si comemos esto 10 años más, no hay atún rojo. Vamos a hacer una moratoria de 10 años, que se recuperen las poblaciones y tal vez entonces sentamos a la mesa y volvemos a hablar. Mientras tanto, comete otro atún o toma 5-MeO-DMT sintético que hace que tienes el mismo viaje espiritual que el otro, pero básicamente es que si no, extinguimos a esta población. Entonces, si uno le sentamos a la mesa y le explicamos esto, tal vez mi libertad de lamer el bufo alvarius o de ir por Viricuta cogiendo botones de peyote, pues igual digo, hombre, pues mi libertad es relativa. No tengo libertad de extinguir una población de especie y tampoco debería tener libertad, ni la tengo, de extinguir a una cultura humana. Y si esta cultura humana está ligada a unas prácticas con unas plantas o especies, es una cuestión biocultural y esto se pone en peligro,
entonces yo ahí dejo de tener esa libertad, ¿no? Porque estoy... Y ese es el donde nosotros intentamos situar ese debate. No es una cuestión de si todo el mundo tiene libertad. Claro, todos tenemos los derechos y tal, pero cuando mis derechos se convierten en privilegio y pasan a ser pues la extinción de tu pueblo o de tu cultura, pues entonces yo tengo que reflexionar y tengo que buscar alternativas, ¿no? Y por eso no hay una... En el caso de la ayahuasca no hay un peligro de extinción de la ayahuasca, entonces son otros los problemas. Pero no le vamos a decir a alguien no tomes porque no vamos a decirle eso a nadie, porque en el caso de la iboga pues tenemos que buscar las soluciones en cada caso. Ahora se está cultivando, aquello que decías, pero solo se puede cultivar en parte estrictamente casi ecuatorial, o sea, tropical y casi ecuatorial. No crece en California, no crece en España, no crece más que allí, y además es muy caprichosa el espíritu de la iboga y a veces crece y crece sin alcaloides y aún no sabemos por qué. Entonces son años de tener esa planta y luego no tiene alcaloides. Así que falta mucho por hacer, pero en cualquier caso nuestra posición ahí, mi posición es cada caso es un caso y hay que dialogar con las culturas que están tomando eso y llegar a acuerdos y entenderse y no dar por hecho que hay una solución previa a cada caso. Hay que encontrarla y cambiará con el paso del tiempo también. Vale, gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay un comentario de Marcelo, que no sé si Marcelo quiere leerlo, pero le dejó un comentario que diciendo: buenas tardes, soy de Brasil, vivo en Amazonia y uso Kambo por cuestiones médicas, lupus. Pregunto, ¿no cree que el efecto psicodélico también es contextual? En el contexto donde uso Kambo, el efecto es ritual, espiritual, médico, podéis leerlo en el chat, y usando unas ocasiones especiales, no para efectos psicodélicos en busca de sensaciones. Es decir, no es el uso de la clase media blanca que con el tipo de uso que hacen transforma estas sustancias como iboga y kambo en drogas, entre comillas. Por ejemplo, tengo un amigo en Italia que usa kambo como si fuera aspirina. Cierto que hoy es dependiente de sustancias. Gracias. Imagino que Marcelo está aquí también. Si quieres hablar tú, Marcelo, propio. Gracias, estoy aquí. Muy gracias. Ótima presentación. Nada, es solamente esto. Gracias. Bueno, yo por mi parte decir que dos cosas aquí. Por un lado, es cierto que, como comentábamos antes, ¿no? Cuando se saca de contexto cualquier cosa y se desvincula de su sistema de conocimientos anterior, pues pueden pasar cosas como esto. Pero como comentábamos, esto incluso lo vemos dentro de un propio país, como veíamos en Etiopía con el CAT, ¿no? Que dentro del propio país hay una descontextualización, hay una pérdida de los referentes de qué significaba esa planta y de repente se puede usar de forma recreativa, pero también de forma escapista, de forma lo que sea. Eso es así, sin duda, y tiene que ver con eso, con la pérdida de la referencia anterior. Por otro lado, también tengo que decir que curiosamente lo que yo conozco de los usos del Kambo, la iboga y la ayahuasca fuera de su contexto de uso es increíble hasta qué punto, aunque las formas de consumo y de uso son distintas a las de su lugar original, se mantiene una cierta ritualización en los usos. No, o sea, el otro día hablábamos muy altamente sorprendidos que nos había llegado algún reporte que en China toman ayahuasca en un bar, ¿no? Tomando una persona. Y no dábamos crédito porque realmente de todas las comunidades que conocemos en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, estas sustancias, plantas, y Kambo en este caso, esta sustancia que viene de la rana, se toman en un contexto más bien ceremonial.
teniendo en cuenta que las ceremonias son distintas, las concepciones de qué implica hacer esa ceremonia también son distintas, pero también lo son, digamos, la ayahuasca tiene muchas formas de desarrollarse dentro de los propios pueblos amazónicos que usan la ayahuasca y la iboga también dentro de los diferentes ritos, ¿no? Entonces es algo que también es interesante ver cómo se saca de contexto, pero a pesar de ello sí que arrastra esa ceremonialidad, estas plantas que no hemos visto, por ejemplo, con las setas, que cuando salieron de México no se llevaron la ceremonialidad con ellos. Sí se la ha llevado la iboga, no se la ha llevado la ibogaína, ¿vale? Porque se usa como medicina y, sin embargo, tampoco es habitual, no quiero decir que nadie lo haga, pero no es habitual que la gente tome ibogaína recreativamente. Básicamente, si alguna vez alguien toma iboga o ibogaína, ya va a entender que esto no te lo puedes tomar recreativamente, porque no puedes. O sea, digamos que el viaje es de otra categoría y de otra calidad, ¿vale? Y no se hace, se hace en contextos ritualizados o, digamos, ceremoniales. Ahí, digamos, todo es dinámico, estas cosas son dinámicas, lo que decíamos, las propias comunidades, como antes comentaba Bouso, incluso la iboga se ha transformado en base a una respuesta a una colonización, también ha habido nuevas formas de uso como resistencia a esta colonización y no hay una forma pura. Hay varias formas, ¿no? Y siempre van a estar en movimiento y en dinamismo, ¿no? Así que, bueno, un poco es eso. Pero sí decirte que, curiosamente, yo no tengo muchas referencias de uso de cambó así. El cambó también, si lo tomas tú que lo conoces bien, Marcelo, o sea, no te lo pasas muy bien tampoco, no es muy divertido tomar cambó, se toma porque, bueno, habrá un motivo médico o de muchos, pero digamos que tampoco vamos a ver gente tomando cambó en un bar como la ayahuasca, ¿no? Espero que no veamos eso. Bueno, pues muchas gracias, Ricard. Yo creo que el tema da para mucho y esto es el objetivo de estos seminarios, es seguir reflexionando en torno a todos estos temas relacionados con la salud mental global y introduciendo pues nuestro conocimiento relacionado con desde AICERS y otras también dimensiones desde los compañeros del MARC. Nada, os emplazo a seguir reflexionando sobre estos temas y otros. A la siguiente sesión suele ser el tercer martes de cada mes. Desde el MARC, Débora lo anunciará con cierta antelación para que podamos reservarlo en la agenda. Y nada, creo que ha sido una sesión altamente educativa. Muchas gracias, Ricard, por tu presentación. Y bueno, pues nada, un placer. Bueno, gracias a vosotras y a vosotros, Bouso, Débora, Martín, y intentaré, ya he venido a un par de estas antes, al principio, intentaré seguir viniendo también, porque es importante darle a esto. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.